bien, pues miren, esta es la estación de trenes en la ciudad de Nueva York, que es la reconstrucción de esta estación. Se llama Oculus. Como todos ustedes saben, el 11 de septiembre no solamente se destruyeron las torres gemelas, el World Trade Center, sino también algunos edificios aledaños a estas torres. Dentro de ellos, bueno, pues estuvo esta estación de trenes que les comento, y él es el arquitecto Santiago Calatrava. Es un arquitecto español de la ciudad de Valencia. El arquitecto Calatrava también tiene estudios de ingeniería, lo cual lo hace una persona con una visión muy amplia con respecto a las estructuras o edificios que él construye. Desde el punto de vista arquitectónico, él tiene la visión tanto artística como estética, y desde el punto de vista de la ingeniería, bueno, pues tiene la visión técnica y estructural que tiene un ingeniero. El arquitecto Santiago Calatrava le gusta incorporar estas características naturales a sus obras. Por ejemplo, en este caso, un edificio que se encuentra en la ciudad de Malmö, Suecia, es un edificio habitacional. Él se inspiró en la columna de un cuerpo humano en rotación. El arquitecto Santiago Calatrava dice que la filantropía es inherente a la profesión del arquitecto. Mis edificios deben servir a la gente y no a mí. Cuando veo esta frase, no dejo de pensar en qué otra profesión tiene una relación tan directa con la gente. Y en este caso, bueno, pues la odontología, que es una ciencia de la salud, tiene una relación totalmente directa con los pacientes. Nuestros pacientes es lo más importante que nosotros tenemos en nuestra profesión. Cuando vemos al arquitecto Santiago Calatrava trabajar, bueno, vemos cómo él tiene una previsualización de la estructura que va a tratar de construir. Él, de forma muy artística, crea estos dibujos en donde está plasmando las ideas que él tiene en su cabeza de cómo desea que esta estructura funcione. Se imagina cómo va a ser el tránsito de la gente dentro de la estación de trenes, y no nada más piensa en eso, sino también está pensando en el punto de vista estructural, es decir, que esa estructura sea funcional. Cuando pienso en esto, pienso también en nosotros, en nuestra profesión, en cómo el protesista debe de pensar de esa manera también, ¿no? Nosotros vemos o creamos nuestras prótesis desde un punto de vista estético, pero también tienen que ser funcionales, tienen que servirle a nuestros pacientes. Él es Michael Bierut, es un diseñador gráfico. Él tiene una empresa que se llama Pentagram. Pentagram es una empresa de marketing muy importante a nivel mundial. Ellos llevan clientes muy importantes, como por ejemplo Hillary Clinton, llevaron la campaña presidencial para Hillary Clinton. Y él tiene un libro que en lo particular me gusta mucho. Él habla en este libro de cómo el diseño, en este caso el diseño gráfico, está en todas las cosas, está en todo lo que nos rodea, en espacios, por ejemplo, habitacionales, cómo el diseño puede hacer que un espacio, una casa, un espacio habitacional sea más agradable, o como un instrumento, por ejemplo, si tiene un diseño correcto, bueno, pues será mucho más eficiente. Entonces el diseño está involucrado en todo lo que está a nuestro alrededor. Y bueno, y esto no es diferente para la prostodoncia o para la odontología en general. Por ejemplo, en esta imagen vemos una estructura sobre implantes. Es una prótesis híbrida, es decir, es una prótesis con un esqueleto, con una estructura metálica recubierta con acrílico, ¿sí? Nos llama mucho la atención el diseño de esta prótesis, porque cuando analizamos los modelos y vemos la prótesis en sí, no podemos determinar a ciencia cierta
si esta es una prótesis fija o es una prótesis removible. ¿Por qué? Porque tiene características de las dos. Es una prótesis atornillada que el paciente no puede remover, pero tiene flancos como si fuese una prótesis removible. Veamos, por ejemplo, cómo se ve esta prótesis de manera intraoral. En la fotografía izquierda está la prótesis colocada en boca. Como les menciono, es una prótesis fija y vean la extensión que tiene los flancos y al momento de retirarla nos encontramos con unas barras completamente con placa antibacteriana. ¿Por qué? Pues porque el diseño de la prótesis le impide al paciente poder realizar una higiene correcta por debajo de esta prótesis. No hay manera de meter un hilo, de meter un superfloss, algún palillo interdental. No hay manera de que el paciente pueda limpiar. Entonces, debemos de diseñar nuestras prótesis para que sean funcionales, tengan una eficiencia masticatoria correcta, el paciente pueda comer, pero también deben de tener un diseño correcto para que el paciente pueda limpiar y nuestros tejidos periimplantares estén sanos. Por ejemplo, la fotografía izquierda es una prótesis en donde si vemos la superficie intaglio, la superficie intaglio es esta superficie que está en contacto íntimo con los tejidos blandos del paciente. Vemos cómo queremos que nuestra prótesis en la base sea por lo menos plana o convexa, nunca cóncava. Entre más concavidades tenga la prótesis, pues será mucho más difícil que el paciente pueda limpiar esa zona. Estos son los tipos de pacientes que nos vienen a visitar y en los cuales estamos pensando colocar implantes cigomáticos o realizar este tipo de tratamientos. Son pacientes en general con una atrofia maxilar importante, son pacientes que presentan caries en muchos de sus dientes, restos radiculares, algunos traen algunas prótesis fijas que están fallando o algunos pacientes con prótesis totales, los cuales llevan mucho tiempo con prótesis total y el hueso se ha reabsorbido de manera importante, de tal suerte que la prótesis ya no se puede retener, no pueden masticar, no pueden comer bien. Entonces son pacientes que requieren pues un tratamiento que les devuelva esta función masticatoria. Algo que tenemos que hacer nosotros los protecistas antes de iniciar el tratamiento con cigomáticos, pues bueno, es esta evaluación prequirúrgica protésica, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Bueno, como punto número 1 tenemos que determinar qué tipo de prótesis vamos a realizar. Me refiero si la prótesis va a devolver nada más los dientes, es decir, solo la corona de nuestros dientes, o también necesitaremos incluir con porcelana rosa u otros materiales, devolver los tejidos blandos que ha perdido el paciente, el hueso en sí. Entonces, para eso hay algunas clasificaciones. Aquí les pongo una referencia de un artículo reciente del 2017. Es un artículo publicado por el doctor Ricardo Mitrán y Jack Goldberg, entre otros. Este artículo habla acerca de esto, de esta clasificación, en donde vamos a ver qué tanto o qué tanta reabsorción tenemos en nuestros huesos y dependiendo de eso determinaremos qué tipo de prótesis necesita el paciente. También es muy interesante este artículo porque también toma en cuenta la relación que tiene el labio con respecto a la prótesis, o sea, es decir, la dinámica labial. Existen otros artículos u otras publicaciones clásicas como la clasificación de Carmish, donde habla de 3 tipos de prótesis básicamente sobre implantes, que es FP1, que es una prótesis donde nada más vamos a restablecer la corona, FP2, donde es una prótesis que vamos a restablecer un diente con una extensión un poquito más allá, un diente un poquito más largo, es decir, podríamos pensar en dientes con algún tipo
como de recesión, por decirlo de alguna manera. Es una corona clínica más grande y con pacientes que tengan una reabsorción más importante del maxilar. Bueno, pues serán pacientes en donde tengamos que hacer una prótesis con encía rosa. Eso sería una FP3. Entonces, los pacientes que vamos a estar tratando para prótesis sobre cigomáticos, pues esencialmente son pacientes con una reabsorción ósea importante. Entonces, estaremos pensando en hacer prótesis donde restablezcamos los dientes, también la encía. Esta es una estructura dentogingival, que son el tipo de prótesis que normalmente estamos colocando. Y bueno, hablando acerca de este otro aspecto que es importante como evaluación preprotésica quirúrgica, es la línea de transición. Y esta línea de transición se refiere a esto. Esta línea amarilla que vemos es el labio de nuestro paciente en una fotografía de sonrisa. Luego tenemos una línea azul en donde estamos determinando dónde está nuestro reborde alveolar. Y esta línea roja horizontal es una línea hipotética, es una posición hipotética donde idealmente quisiéramos nosotros colocar nuestros implantes. Es decir, nosotros queremos colocar la línea de transición, que es esta unión entre la prótesis y el tejido blando, la queremos esconder por debajo de nuestro labio. Entonces, estas fotografías son bien importantes que las tomemos y hacer este análisis de la línea de transición es muy, muy, muy importante, porque si no podremos tener una complicación estética muy importante. Si colocamos los implantes y el paciente al momento de sonreír muestra esta línea de transición, bueno, pues tendremos un compromiso estético bastante importante. Él es Francisco. Es un paciente que tuvimos oportunidad de tratar. Él es un paciente con dentición terminal, tanto en la arcada superior como inferior. Y vamos a platicar un poquito acerca del caso de Francisco. Como ustedes ven aquí, estas son las fotografías iniciales de Francisco. Tenemos del lado izquierdo fotografías en máxima intercuspiración. Tenemos fotografías de labio en reposo, fotografías de sonrisa. Vale mucho la pena mencionar el semblante que tiene Francisco. Se nota, se muestra inclusive un poco triste en estas imágenes. Obviamente él no se siente muy cómodo en esta sesión fotográfica. Es difícil hacer que nuestros pacientes sonrían, pues por una razón obvia, ellos no se sienten cómodos con la forma en cómo están sus dientes. Y bueno, tomamos fotografías también de perfil para hacer un análisis completo de la sonrisa. Luego tomamos fotografías intraorales. Vemos aquí, como mencionamos, un deterioro importante de toda la boca de Francisco. Tenemos caries en los dientes, restos radiculares, un colapso de la dimensión vertical bastante importante. Nótese la configuración del maxilar superior, como en el cuadrante 1 está muy reabsorbido, el cuadrante 2 ha habido una extrusión importante de los dientes. Nótese como el canino, el 23, está en contacto con el resto radicular del canino del cuadrante 3. Los anteriores inferiores se han extruido también bastante. Restos radiculares, un caso pues ya bastante complejo. Fotografías oclusales de nuestro paciente, en donde vemos del lado izquierdo el maxilar superior con restos radiculares, un par de coronas metal porcelana. Del lado derecho vemos igual restos radiculares con caries muy extensas. Los dientes más conservados, bueno, pues son los 4 incisivos inferiores. Y bueno, inicialmente debemos de tratar a nuestro paciente como un paciente para una prótesis inmediata. Es decir, tenemos que tratar de establecer una dimensión vertical. Entonces, lo que hacemos es buscamos una fotografía de nuestro paciente en reposo, medimos esa distancia
con nuestro paciente, medimos nuestra dimensión vertical de reposo y a esa dimensión vertical de reposo le vamos a restar de 2 a 4 milímetros, que eso vendría siendo el espacio libre interoclusal, y eso nos da una dimensión vertical inicial en la que podríamos trabajar para fabricar unas prótesis para realizar nuestra carga inmediata. Posteriormente seguimos con el análisis quirúrgico. Esto está realizado por el doctor Andrés Peñalba, que es mi socio. Entonces, en el caso de Francisco, bueno, pues vamos a eliminar todos los restos radiculares y todos los dientes remanentes que tiene Francisco y vamos a rehabilitarlo con un par de implantes cigomáticos en la parte más posterior de la cara superior y en el segmento anterior vamos a colocar un par de implantes Novel Replace Conical Connection de plataforma universal y esa es la forma en cómo vamos a rehabilitar a nuestro paciente. Y bueno, la cirugía, como les menciono, a cargo del doctor Andrés Peñalba. En estas fotografías, bueno, vemos cómo ya se realizaron las extracciones y tenemos expuesto todo nuestro hueso alveolar. Se hará algún tipo de remodelación ósea en las zonas donde se necesite. Y del lado izquierdo vemos ya colocados un par de implantes cigomáticos para la parte posterior. Y en la premaxila vemos un par de implantes Novel Replace Conical Connection. Para la parte inferior también nos fuimos con 4 implantes convencionales. Los implantes cigomáticos, en cuanto a los multi-units que vamos a tener a disposición para la rehabilitación de nuestros casos, pues es muy sencillo. Normalmente vamos a estar trabajando con multi-units angulados que tengan una corrección aproximadamente de 17 grados y también tenemos a nuestra disposición multi-units rectos, pero en realidad en la parte de los cigomáticos, en la mayoría de los casos siempre estamos usando a 17 grados. El día de la cirugía vamos a hacer una carga inmediata, colocaremos aditamentos protésicos temporales de titanio en nuestros implantes, una vez ya colocados nuestros multi-units, y colocamos unos pedazos de teflón para tapar la chimenea de nuestros aditamentos y colocamos un poco de dique de hule para proteger los tejidos en el momento que hagamos el pick-up o la carga de nuestra prótesis. Aquí vemos una fotografía con la prótesis ya en su lugar. Hicimos el pick-up de la prótesis con un poco de acrílico rosa. Y este es un tip que les comparto. A mí en lo particular me gusta realizar una perforación en el centro de la prótesis, lo cual me permite, en el momento de estar haciendo la captura de los aditamentos, darme cuenta si la prótesis está asentando de manera correcta. A veces es difícil el asentamiento de estas prótesis y a veces llega a quedar con un espacio en esa zona, un asentamiento incorrecto y la oclusión se vuelve bastante compleja. Sabemos que son prótesis de carga inmediata, y normalmente llegan a tener algunos desajustes. En este caso vemos las fotografías de frente y de 3/4 del paciente. Esto es el día de la cirugía. Después vemos a nuestro paciente después a las 2 semanas y removemos las prótesis, corregimos los flancos, recortamos, dejamos un mejor acceso a la higiene, corregimos también la oclusión. Vemos cómo la prótesis tiene un mejor asentamiento, es decir, la oclusión se ve un poco mejor que el día de la cirugía. Eliminamos los flancos para que el paciente pueda empezar a limpiar mejor. Es la vista de frente. Luego vemos una vista lateral, donde menciono que vamos eliminando flancos, vamos dejando mejor acceso a la higiene. El lado contrario, un poco de mejor asentamiento de la prótesis.
Y así es como va a permanecer nuestro paciente en este periodo de cicatrización. Aproximadamente son 6 meses. En la fotografía del lado izquierdo tenemos la situación inicial y del lado derecho las otras dos fotos son el paciente Francisco ya con estas cargas inmediatas en alguna de las citas de revisión que le damos al paciente mientras está cicatrizando. Y el semblante del paciente pues ha mejorado bastante, él se siente muy cómodo, está comiendo bien, las prótesis las siente bien, la estética no le molesta, él se siente bastante tranquilo. Y luego, bueno, pues en el protocolo que tenemos, haremos una prótesis intermedia, es decir, un prototipo. Nosotros necesitamos hacer correcciones de la carga inmediata, necesitamos hacer correcciones estéticas y funcionales. Entonces, como volviendo otra vez a esta parte artística del arquitecto, donde tenemos un bosquejo, ¿no? De una planeación, y después vamos a crear un prototipo para poder realizar nuestro proyecto final. Tendremos una maqueta antes de poder realizar la prótesis definitiva, en donde queremos probar, queremos hacer correcciones antes de mandar a hacer la prótesis definitiva. Cuando analizamos a nuestro paciente, con nuestra carga inmediata, tomamos fotografías del labio en reposo y fotografías de sonrisa y comenzamos a hacer un análisis de qué correcciones, qué es lo que yo tengo que mejorar de mi carga inmediata. Del lado izquierdo vemos la fotografía de reposo y podemos ver cómo el segmento anterior inferior pues está muy extruido, el plano está muy extruido, entonces hay que hacer una corrección en esa parte. Cuando trazamos una línea media, vemos como la línea media dental pues no tiene coincidencia con la línea media facial, entonces habrá que corregir también esa parte, y también nuestro plano oclusal está ligeramente canteado. Y muy bien, tendremos que volver a hacer un análisis de la dimensión vertical de oclusión. Nosotros tenemos una dimensión vertical establecida con nuestras prótesis de carga inmediata. El paciente ha estado funcionando 6 meses con esta dimensión y no ha presentado ningún tipo de molestia, entonces es un punto de partida para nosotros. ¿Cómo vamos a analizar la dimensión vertical? Bueno, pues existen dos métodos, básicamente, los métodos subjetivos y los métodos objetivos. En cuanto a los métodos subjetivos, tenemos muchas publicaciones acerca de estos métodos como Silverman, como Nils Wonger, que habla acerca del espacio libre interoclusal. Y bueno, nosotros queremos empezar a hacer este tipo de análisis con los pacientes antes de rehabilitarlos. Este es un video donde nada más estamos ejemplificando un paciente, cómo está haciendo sonidos sibilantes. Le pedimos al paciente que cuente 61, 62, 63, muy parecido a cuando estamos haciendo una prótesis total. Esto está publicado en un artículo de Silverman. Luego tenemos el espacio libre interoclusal de Nils Wonger, que hablábamos en el inicio de la plática, son de 2 a 4 milímetros. Es el espacio que debe de haber de la superficie oclusal a la superficie, o sea, de la superficie oclusal superior a la superficie oclusal inferior. Es un espacio que debe existir cuando el paciente está hablando. Y bueno, como método objetivo, pues tenemos los métodos que hemos también nosotros aprendido en nuestras clases de prótesis total, donde tenemos estos tercios de la cara, tenemos 3 tercios, el tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Nosotros esencialmente estaremos trabajando en el tercio inferior, que es el que nos compete. El tercio superior y medio, bueno, nosotros no lo podemos alterar, el tercio inferior sí. Y estos métodos objetivos tienen que ver con medidas antropomórficas, es decir, medidas del rostro. Esto es conocido también como las medidas divinas, publicado en un libro muy antiguo de Luca Pacioli, y también Leonardo da Vinci hablaba de estas medidas antropomórficas.
Otra referencia que tenemos es del doctor Frank Spear y es los tratamientos facialmente generados. Esto se refiere a que vamos a buscar en todas nuestras rehabilitaciones la posición del borde incisal, es nuestro punto de partida para hacer nuestra rehabilitación. Primero vamos a establecer la posición correcta del borde incisal en sentido bucolingual y en sentido vertical. Después, con esta referencia, bueno, tendremos la posición de los anteriores inferiores. Posteriormente tendremos o podremos hacer el arreglo o el acomodo de los segmentos posteriores y determinaremos si necesitamos o no aumentar o recuperar la dimensión vertical. Una vez que hacemos este análisis con nuestro paciente, bueno, pues necesitamos tomar una impresión. Vamos a tomar una impresión de nuestros implantes con unos copies de impresión y vamos a obtener un modelo de yeso. Eso lo vamos a hacer para la parte superior e inferior. Y aquí viene una parte bien importante del tratamiento. Una vez que tenemos nuestros modelos, pues vienen muchas preguntas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con estos modelos? Necesitamos pasar de carga inmediata, necesitamos después fabricar un prototipo y después necesitamos llegar a una prótesis final. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a relacionar nuestros modelos? Ya tomamos nuestras impresiones, pero ¿qué hacemos? ¿Se las mandamos al técnico o nosotros corremos nuestros modelos? ¿Nosotros vamos a articular nuestros modelos? ¿Cómo vamos a hacer la transferencia de la dimensión vertical que ya tiene mi paciente? ¿Cómo vamos a transferir esa información al articulador? Hay muchas maneras de hacer esto. Yo les voy a presentar cómo lo hago yo. También una vez que ya tenemos los modelos, podemos hacer un análisis de las inclinaciones o de las posiciones o de las trayectorias de nuestros implantes. Y todavía en esta fase, como es una fase intermedia de tratamiento donde vamos a fabricar un prototipo, si yo tengo todavía un multi-unit que tiene una angulación no favorable, todavía yo puedo cambiar el multi-unit en la boca de mi paciente y hacer una recaptura de esa nueva posición. Entonces, con los modelos todavía hacemos un análisis, montamos nuestros aditamentos y podemos empezar a ver cómo se ve la inclinación de estos implantes. Este es como el esquema general de lo que vamos a tener que hacer. Tenemos unos modelos, vamos a utilizar las prótesis de nuestra carga inmediata porque ahí tenemos ya información. Después vamos a hacer un rodillo de cera atornillado, personalizado, copiando la forma que ya tenemos en nuestra carga inmediata y sobre esa cera, ese rodete de cera, vamos a colocar dientes de prótesis total y vamos a probar eso en la boca de nuestro paciente. Entonces, como les menciono, vamos a utilizar la dimensión vertical que tenemos en nuestra carga inmediata como base. De ahí vamos a determinar si la necesitamos aumentar o no, o vamos a trabajar sobre esa dimensión. Y vamos a hacer el arreglo, el montaje de todos estos dientes en un modelo. Y esto vamos a transferirlo, vamos a probarlo en la boca. Queremos que esta prueba sea lo más exacta posible. Entonces, ponemos mucho énfasis en arreglar la posición de los dientes de manera correcta. Queremos que la cera, que la forma, la morfología de nuestra encía sea lo más parecido posible a la prótesis que vamos a entregar. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a probar en boca. Queremos que el paciente lo sienta, vea cómo lo ve, cómo se siente estéticamente. Esta es otra vista lateral. Y bueno, aquí tenemos el montaje de esta prueba de cera, tanto superior como inferior, donde ya hicimos todas estas correcciones, tanto de la línea media como los planos de oclusión. Y queremos probar esto en nuestro paciente. Entonces vamos a hacer una cita con nuestro paciente, atornillamos nuestra prueba estética y nótese cómo el plano oclusal inferior se ve mejor, la línea media está corregida, los dientes en sí son un poquito más largos que los dientes que teníamos en la carga inmediata
la expresión que tiene nuestro paciente, pues lo dice todo. El paciente está contento, está feliz de cómo se ven sus dientes. Y el siguiente paso de este prototipo en cera es convertirlo en un prototipo que sea funcional. Necesito convertirlo en una prótesis intermedia, por decirlo de alguna manera, y quiero colocarla en mi paciente para que el paciente la pruebe, la use, vea qué tan bien o no puede masticar y analice la estética. Y en esta fase del tratamiento es muy interesante porque aquí todavía podemos seguir haciendo correcciones. Si el paciente usa el prototipo y hay algo que no está funcionando, yo todavía puedo corregir. Si yo me voy de la directo y me paso, no hago este paso, perdón, tan importante de un prototipo y me voy directo a la prótesis definitiva, me arriesgo muchísimo. Puede ser que la prótesis definitiva tenga yo suerte y quede bien, o puede ser que el paciente no esté contento con la rehabilitación y tengamos que repetir el caso. Entonces, para mí es muy importante tener la certeza y la seguridad de que lo que voy a mandar a fabricar es algo que el paciente ya autorizó. ¿Cómo fabricamos este prototipo? Bueno, yo le mando al técnico mi prueba en cera, mi prototipo en cera, y en este caso el doctor Arturo Godoy digitalizó el prototipo en cera y fresó un nuevo prototipo en PMMA y caracterizó la encía de este caso con una resina, con Nexco. Por eso el prototipo se ve muy, muy estético. Entonces, esto es lo que hicimos con nuestro paciente Francisco. Aquí vemos las vistas laterales del prototipo. Y como les menciono, esto lo vamos a colocar en boca. Vean las posiciones de los implantes. Los cigomáticos tienen una emergencia bastante buena. Están casi en el centro de, obviamente un poco hacia el paladar, pero están muy cercanos al centro de los primeros molares. Es una posición ideal para la colocación de esos implantes posteriores. Y los implantes anteriores los colocamos entre caninos y laterales, idealmente. Entonces, esto es lo que hacemos. Tenemos el prototipo en cera, lo probamos en boca. Si todo va bien, lo convertimos a PMMA, se lo entregamos a nuestro paciente, el paciente lo va a usar y va a autorizar el tratamiento antes de mandar a hacer la definitiva. Esta es una imagen del inicio del tratamiento. Nótese cómo el paciente ha rejuvenecido, ¿no? Se ve la expresión del paciente, lo dice todo. Un resumen de los pasos: la fotografía del lado izquierdo, fotografía inicial; la fotografía del medio con nuestra carga inmediata; fotografía del lado derecho, el prototipo en PMMA con todas las correcciones, los dientes un poco más largos. El paciente al sonreír, de hecho, enseña menos encía que en la carga inmediata. La línea media corregida, el plano no canteado, está mejor orientado. Y bueno, una vez que tenemos autorizado el tratamiento, una vez que el paciente usó el prototipo, nosotros se lo dejamos aproximadamente de 2 a 4 semanas para que el paciente lo pruebe. Y si el paciente autoriza, esta información yo se la comparto al técnico, en este caso Arturo Godoy, y fabricamos sobre este prototipo la definitiva. Aquí no necesité yo quitarle los prototipos a mi paciente y mandárselos. Como fue un flujo digital, Arturo tiene el archivo, el STL, en donde se fabricó el PMMA. Entonces, sobre esa información, él va a fabricar las definitivas. Y bueno, esta fotografía que ven es el caso ya terminado. Tenemos la prótesis superior en circonia monolítica,
con un poco de porcelana feldespática en los dientes para darle más estética al caso. La encía rosa de la prótesis superior es porcelana feldespática también. Y la prótesis inferior, el antagonista, es una prótesis híbrida, es una prótesis con una estructura metálica y recubierta de resina. En este caso utilizó resina Nexco de la casa Ivoclar. Fotografías laterales. La combinación de los dos materiales, de la resina y de la circonia, y nótese la estética, es difícil determinar la diferencia de estos materiales. A la vista se ven muy bien. Estas son vistas laterales. Y una vez que tenemos el caso, bueno, pues viene esta parte que es muy satisfactoria, la cita de colocación, de entrega de la prótesis, en donde atornillamos la prótesis superior e inferior. Vemos al paciente en oclusión. Vemos la estética, que es bastante favorable, tanto la parte superior como inferior. Fotos laterales. Y las fotografías finales de Francisco, en donde lo vemos muy contento con sus dientes nuevos. Y también vale la pena mencionar que la prótesis superior prácticamente es idéntica al prototipo que habíamos fabricado. Esto le da mucha confianza al paciente, porque el paciente siempre está preocupado de cómo va a ser la prótesis final. Siempre nos preguntan, ¿no? Oiga, doctor, ¿y cómo se va a ver esta parte de la encía rosa? Entonces el paciente tiene mucha incertidumbre. Al hacer un prototipo lo más acercado posible a la definitiva, evitamos todas estas citas con el paciente, en donde el paciente se siente muy incómodo y preocupado a veces en cómo va a estar su prótesis. Y bueno, esta es la fotografía final de Francisco. Y quiero hacer una mención, quiero dar las gracias al equipo de trabajo con el que tengo la fortuna de trabajar, al doctor Ricardo Mitrani, que es maestro de todos nosotros, y en lo personal al doctor Andrés Peñalba, que es mi socio directo, con el que tengo el gusto de trabajar todos los días. El doctor Andrés Peñalba y yo somos amigos desde la licenciatura, nos conocemos hace 22 años, y bueno, hay mucha gente en Grupo Dental Bosques, no caben todas las fotografías de todos aquí, pero bueno, aquí están algunas de las personas con las que colaboramos: el doctor Jack Goldberg, la doctora Adriana Crisóstomo, Mara Macías, la doctora Araceli Solorio, gente con la que convivimos todos los días, gente con la que vas creando vínculos. Y pues nada, estos tratamientos son así, se hacen en grupo, trabajo en equipo. Y pues muchas gracias. Yo soy el doctor Carlos García Alonso. Les dejo mis redes y mi correo. Si tienen alguna duda, pues bueno, estoy aquí para resolverla. Si hay alguna pregunta sobre el caso, con gusto la podemos atender. Muchas gracias.